Muy buenas tardes a todas y todos, es un gusto saludarles y agradecerles a los medios de comunicación que nos acompañan y también enviamos un cordial saludo a los periodistas que están siguiendo esta conferencia de prensa por los distintos medios, así como a la población en general, a todo el país. Muchas gracias por su sintonía en las redes sociales, así como en el canal de gobierno. Tenemos la conferencia de prensa prevista para este jueves. Nos acompañan esta tarde el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, y lo acompañan sus viceministros, el señor Viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Eric Muñoz, el señor Viceministro de Hospitales, doctor Germán Schell, la señora Viceministra Administrativa, licenciada Elizabeth Quiroa, y el señor Viceministro Técnico, doctor Miguel Ángel Borracho. Previo a iniciar con las preguntas de esta tarde, el señor ministro tiene un importante mensaje que trasladar. Muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Si es una noticia un poco triste, de verdad a nosotros nos entristece muchísimo, pero al salir me informaron que habían 6 fallecidos más por caso de coronavirus, lo que hace un total de 12 fallecidos el día de hoy. Realmente es un día de luto para Guatemala, es el día en que más fallecidos hemos tenido. Expreso mi más sentido pésame a todas las familias. De verdad es un día sumamente triste, pero también quiero informarles que tenemos buenas noticias también. Y les quiero compartir para que todo sea transparente y que ustedes tengan noticia de primera mano y sean los primeros en enterarse. Que al día de hoy, 28 de mayo, tenemos 101 municipios que están libres completamente de COVID-19. Se los voy a enumerar. De Alta Verapaz, tenemos los municipios de Rashurá, Chisec, Caabón, San Juan Chamelco, Senaú, Tucurú. Si quieren anotar esto, no lo anoten porque yo les voy a pasar una copia de esto para que lo tengan y además va a aparecer en las páginas del ministerio también. En Baja Verapaz tenemos a San Jerónimo, El Chol. En Chimaltenango tenemos a Yepocapa, Pochuta. En Chiquimula tenemos a San Jacinto, Ipala, Concepción Las Minas, Olopa, Jocotán, San Juan Ermita. En Escuintla tenemos a La Gomera, La Democracia y Guanagazapa. En Huehuetenango tenemos a Petatán, Santa Ana Huista, Santiago Chimaltenango, Tectitán, San Sebastián Huehuetenango, Santa Eulalia, Todos Santos, Cuchumatán, San Juan Atitán, San Rafael La Independencia, Santa Bárbara. En Izabal tenemos a Livingston y al Estor. En Jalapa tenemos a San Manuel Chaparrón. En Jutiapa tenemos a Quesada, Moyuta, Pasaco, Conguaco, Agua Blanca. En Petén tenemos El Chal, Las Cruces, Sayaxché, San Francisco. Tenemos a La Libertad y San José. En Quetzaltenango tenemos libres de COVID a Huitán, Sunil, Cantel, Concepción Chiquirichapa, San Mateo, Cajolá, San Miguel, Sihuila, Sibilia, La Esperanza y San Francisco La Unión. En Quiché tenemos a Cunén, San Antonio Ilotenango, San Pedro Jocopilas, Patzité, Chajul, Chiniqué, Canilla, Chicamán. En Retaluleu tenemos a San Andrés Villaseca, San Martín Zapotitlán. En Zacatepeques tenemos a Santo Domingo Chenacoj. En San Marcos tenemos a Esquipulas, Palo Gordo, Río Blanco, San José Ojotenam, La Reforma, Ocós, San Rafael Pie de la Cuesta,
San Miguel Ixtahuacán, San Pedro Zacatepeques, Santa María Ixhuatán, San Rafael Las Flores. En Sololá tenemos a San Marcos La Laguna, Santa Cruz La Laguna, San Pablo La Laguna, San Antonio Palopó, San Lucas Tolimán, Panajachel, Santa Caterina Palopó, San Andrés Semetabaj, San José Chacayá, Santa María Visitación. En Suchitepeques tenemos a San José La Máquina, Río Bravo, Santo Tomás La Unión, San Juan Bautista, Patulul, San Miguel Panam, San Lorenzo, Santa María Chiquimula, San Andrés Checul. En Totonicapán, San Andrés, tenemos en Totonicapán a Santa María Chiquimula, San Andrés Checul, San Cristóbal Totonicapán, en Zacapa, Huité, Cabañas, San Diego, Usumatrán, Río Hondo y Estanzuela. Estos son los 101 municipios que están libres de COVID. De verdad, gracias a todos los pobladores de estos 101 municipios, les exhorto a que sigan guardando las medidas de prevención, porque realmente son un orgullo para Guatemala que con las medidas que han cumplido, con las disposiciones que ha dado el señor presidente, están libres de COVID. No me resta más que decirles felicitaciones, continúen igual, porque juntos estos 101 municipios han demostrado que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y vamos a dar seguimiento a la dinámica que previamente habíamos explicado para estas conferencias de prensa diarias. Así que en este momento vamos a iniciar con preguntas que previamente fueron enviados por los periodistas durante el día. Así que vamos a iniciar con la siguiente pregunta que nos hicieron llegar los distintos colegas por medio de un grupo que tenemos para compartir información. Hoy circuló en redes sociales la información del costo de una prueba de COVID-19 en un hospital privado. La consulta de los periodistas es si los hospitales privados están autorizados para realizar cobros para las pruebas de COVID-19. Solo quisiera adelantarme para decir las edades de los fallecidos porque no las di. Las edades son de 43, 45, 43, 51, 70, 91 años. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Con mucho gusto, señor ministro. Le comentaba que hoy circuló en redes sociales una información sobre el costo de una prueba para COVID-19 en un hospital privado. Los medios de comunicación quieren saber si los hospitales privados están autorizados para hacer este tipo de cobros para realizar pruebas por COVID-19. Quiero informarles que el día de hoy estuve en una reunión con los representantes directores del Hospital del Pilar, el Hospital Centro Médico, el Hospital Herrera Yerandi y el Hospital Universitario Esperanza. Hemos hablado mucho sobre los comentarios que se han dado en redes sociales donde cobran hasta 4,000 quetzales por una prueba. Quiero decirles de que esto es completamente falso. No se está cobrando 4,000 quetzales por una prueba. Hasta han tenido llamadas a los hospitales diciendo que son parte de nosotros los que han llamado, indicándoles que los van a denunciar, que los van a demandar y se hacen pasar por el departamento jurídico del Ministerio de Salud Pública. Quiero hacerles saber que nadie ha dado una orden al departamento jurídico para que haga este tipo de llamadas. Todos los hospitales privados están autorizados a efectuar pruebas COVID-19. Lo que sucede es que ellos se los hacen a pacientes que van a entrar a una cirugía, no se lo hacen a cualquier paciente, principalmente a todos aquellos que van a ser tratados quirúrgicamente o que ellos sospechen que sí cumplen los criterios de que puedan ser pacientes sospechosos de un COVID-19.
El día de hoy hablamos respecto a esto de los precios. Realmente ellos utilizan Film Array, Gene Expert, que son las pruebas más caras. Y es por eso que ellos tienen que cobrar un costo, el uso del costo del traje que utilizan, pero tampoco, como me indicaron ellos, están cobrando 4,000. El precio puede variar dependiendo del tipo de pruebas que utilizan. Ejemplo, el Hospital Pilar tiene una prueba que su costo hace, incluso al utilizar el traje y toda la situación, puede variar entre 1,900 a 2,500 quetzales. Estuve platicando también, como les digo, en esta reunión con el director del Herrera y Erandi. Incluso ellos cobran solo el costo, no están ganando absolutamente nada, cobran el costo y varía también entre ese rango. Así que, por favor, cualquier información las tenemos que dar nosotros, no se dejen llevar por lo que aparece en las redes. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta de la periodista Elsa Coronado, de Plaza Pública. ¿Podrían explicar cuál es el protocolo para dar de alta médica a los pacientes y cuántas pruebas realizan para determinar que una persona está libre del virus? Nosotros tenemos un protocolo ya establecido. Muchos nos han dicho que es un protocolo muy conservador, pero realmente lo tenemos así para evitar que el paciente se reinfecte. Claro, la evolución del virus y cómo se ha comportado últimamente el virus, día a día revisamos estos protocolos y les explico. Nosotros tenemos a veces hasta 4 pruebas, donde la primera da positiva, una segunda negativa, una tercera negativa y una cuarta negativa, que es cuando nosotros decimos vamos a dar egreso porque sabemos que este paciente está recuperado. Pero con la evolución del virus día a día va cambiando todo esto, incluso no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Y nosotros estamos al día con toda la información, revisamos todos los días todo lo que está sucediendo en el mundo, protocolos de universidades muy reconocidas como Harvard, hospitales muy reconocidos de Italia, de España, con las experiencias que han tenido. Pero como les digo, todos los días nosotros estamos revisando los protocolos. Puede ser que cambiemos el día de mañana con todo lo que hemos revisado el día de hoy. Estamos en constante pláticas con la Asociación Guatemalteca de Infectología, principalmente con su presidenta, que es la doctora Nancy Sandoval. Incluso el día de mañana nos reunimos para revisar el protocolo y ver si tomamos, en la experiencia que hemos tenido estos últimos días, el criterio de egreso de los pacientes. Pregunta de Ronnie Vélez, corresponsal de Diario Ya de México. La directora de la OMS dijo: no es el momento de relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas. Ahora es el momento de mantenerse fuerte, permanecer alerta e implementar medidas comprobadas de salud pública. Derivado de ello, pregunta: ¿las medidas van a seguir o disminuirán estas medidas en cuanto a la movilidad, transporte y abrir centros comerciales? Todo esto, las medidas preventivas se estudian, se analizan, pero todo bajo un seguimiento epidemiológico. Y como le digo, no solo es el Ministerio de Salud el que toma las decisiones, sino que nos hacemos acompañar por la Asociación Guatemalteca de Infectología, epidemiólogos y el señor presidente. Y en base a esto es que nosotros, y principalmente el señor presidente, decide las decisiones y las disposiciones que se van a dar. Entonces nosotros no lo hacemos y no podemos adelantarnos a decir si sí o no, porque esto se basa, como les digo, en una mesa de trabajo donde está la Asociación Guatemalteca de Infectólogos de Guatemala, donde está los epidemiólogos, el Ministerio de Salud
presidido esto por el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a dar a continuación espacio a los periodistas que nos acompañan aquí en el patio de La Paz, así que vamos a iniciar, por favor. Felipe Garrande, Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, ministro y viceministros. El primer tema que quiero preguntar es sobre los fallecidos de hoy. Primero, ¿de qué hospital o de qué centro son los 12 fallecidos de hoy? Y, por otro lado, ¿cómo se está llevando el conteo de los fallecidos? Porque durante la cadena nacional dijo que hoy llegamos a 80, lo cual concuerda con los 12 casos que ya confirmó ahora, pero en ese momento no eran 12, sino 6. Entonces, ¿cómo se está llevando el conteo de fallecidos? Y, por otro lado, quiero preguntar si han hecho pruebas en el sistema penitenciario y, si es así, ¿cuántos positivos han dado en ese lugar? Gracias por la pregunta. El conteo de fallecidos, como le digo, lo llevamos a cada instante. O sea, así como me informaron ahorita de estos otros 6 fallecidos, lamentable, de verdad que muy lamentable. Estamos 24 horas en contacto con los directores de los hospitales para que nos estén informando a minuto cómo va la evolución de toda esta situación. Con respecto a la prueba de los positivos de cárceles, creo que le entendí. Esto, hay un positivo, un reo positivo, pero esta información se las va a ampliar el doctor Eric Muñoz, que es el director de las áreas de salud, como ¿Va a replantear la pregunta o no? Solo, es que no me respondió de qué hospitales son los fallecidos de hoy. Y por qué la... Sí, perdón. Estamos hablando son del Hospital Roosevelt en Villanueva. Hay del IX también. De esos 3 lugares. Tenemos uno de Villanueva, cuatro tenemos del IX, tenemos 3 del Roosevelt, 3 del San Juan de Dios y 1 de Malacatán. Esos son los 12 que tenemos. Respecto a su pregunta, realmente nosotros estamos bastante complacidos en ese sentido, o agradecidos con Dios que el sistema penitenciario no ha sufrido de problemas de COVID, excepto un paciente que se detectó, pero por motivos de seguridad no podemos revelar de qué cárcel fue que se detectó ese paciente. Gracias, viceministro. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Gracias. Alejandro Esquité, de La Red. Buenas noches, ministro. Me gustaría saber en el tema de los respiradores, cómo se encuentra el abastecimiento, cuántos de ellos ya están siendo utilizados. Además, me gustaría que me explicara cuál es la principal causa de muerte. Se entiende que es el COVID, pero están problemas como fallo renal o algunas otras cuestiones, que usted nos pudiera aclarar cuál es la principal causa de muerte que se ha reportado en los 80 fallecidos al momento. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. La principal causa de muerte, el mayor porcentaje, es porque tienen enfermedades concomitantes. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de síndromes nefróticos en pacientes muy jóvenes que ya nacen con esa falencia. Estamos hablando de lo que son cardiopatías, estamos hablando de pacientes que han tenido quimioterapia. Ese es el mayor porcentaje de fallecimientos que hemos tenido. Y regularmente son los pacientes que cuando pasan a intensivo son los pacientes que se complican más que todo por la enfermedad concomitante que tienen. Con respecto a los respiradores, le voy a dejar el micrófono al doctor Germán Schell, que es el viceministro de Hospitales. Gracias, buenas noches. Los aparatos de asistencia respiratoria, respiradores, ventiladores, son
aparatos que se van utilizando a discreción dependiendo de la condición de cada paciente. Tenemos funcionando 30 ventiladores en el Parque de la Industria y tenemos funcionando en 17 en el Hospital de Villanueva. Además, se está utilizando el gran apoyo de los hospitales Roosevelt y General, o San Juan de Dios, perdón, que también son hospitales que están dotados de los ventiladores. Los ventiladores están siendo utilizados casi a su máxima capacidad, porque generalmente los pacientes que están siendo atendidos en estas áreas son pacientes que ya tienen limitaciones respiratorias. Y solo para finalizar, respecto al reo que dio positivo, no sé si se van a tomar medidas dentro de la cárcel, aunque no se detalle cuál fue, pero si van a ser puestos en cuarentena algunas personas y adicionalmente si fue retirado ya del centro de privación de libertad. Ahí está. Sí. Gracias. Sí fue retirado del sistema penitenciario a un hospital y por supuesto también se le hizo hisopado a los custodios que lo transportaron. Joel Maldonado, Publinews. Buenas noches, ministro. En cuanto a, quisiera saber si ya se reunió con el doctor Edwin Escobar, la comisión, cuáles son las primeras acciones. Y segundo es si ya realmente terminaron las compras para los insumos para los médicos que ayer mencionó la viceministra en el Congreso. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Aún no me he reunido con el doctor Edwin Escobar, pero sí he tenido conversación telefónica con él. Estamos en contacto y cuando él ya esté aquí, primero vamos a tomar una reunión con él para definir las acciones a seguir epidemiológicamente. Pero sí, como le digo, no he estado todavía reunido con él, sino que simplemente ha sido por vía telefónica. Con respecto a su segunda pregunta, le voy a dejar en el uso del micrófono a la viceministra administrativa. Gracias. Está encendido. Sí. Buenas noches, señor Maldonado. Con respecto a su pregunta, continuamos con el proceso de adquisición de los insumos médicos. Muchas gracias. Vamos a continuar con preguntas que fueron previamente. Jessica Gramajo, perdón. 502. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas. Primero, quisiera ver si el doctor Shell me pudiera aclarar acerca de una persona que usted me comentó en una entrevista que tuvimos que había pasado 106 días en cuarentena. Al hacer las cuentas, pues los 106 días nos manda hasta febrero y el primer caso que registramos fue el 13 de marzo. Entonces quisiera que me aclarara un poquito esta situación. Y otro tema que tengo es que quisiera saber cuántas pruebas se están realizando y el detalle para el ministro. Solo una aclaración. La última pregunta que me hicieron el compañero periodista, no sé si le escuché que dijo Edwin Escobar, pero es Edwin Asturias. O sea, solo para aclarar que es Edwin Asturias, pero perdón. Ya, perdón, ministro, es que estaba preguntando acerca de las pruebas. Si usted me pudiera indicar cuántas pruebas se están realizando, pero de estas, cuántas se están realizando para identificar nuevos casos, un porcentaje de cuántos se está haciendo y cuántas se están haciendo para identificar a las personas que van avanzando en el tratamiento del COVID. Esto porque nos han dado el número total de las pruebas, pero desconocemos cuántas se están haciendo para poder hacer una identificación de nuevos contagios. También quisiera... Sí. Gracias. Sí, con respecto a su pregunta, en realidad fue un lapsus, sírvase usted a disculpar. Efectivamente no podría ser, tomando en cuenta que el 13 de marzo fue el primer caso. Hubo un comentario de un médico
de un hospital que estaba haciendo esos comentarios y posteriormente nosotros hicimos este análisis y la verdad es que sí, no fue algo que se nos escapó, la verdad. Con respecto a las pruebas, le puedo decir de que nosotros hacemos las pruebas en lugares donde epidemiológicamente, según este estudio, nosotros debemos de ir a hacer esas pruebas ahí. Así como les había anunciado anteriormente lo que es Villanueva, Zona 18, Misco, Chinautla, pero vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Eric Muñoz, que es el que coordina realmente este tipo de acciones epidemiológicas con sus directores de área de salud. Sí, quiero informarle que nosotros tenemos 4 áreas de salud en Guatemala Central. De esas 4 áreas de salud se seleccionaron tiendas y carnicerías para ir a realizar estas pruebas. El total de las pruebas realizadas son 735 pruebas de las 4 Guatemalas, de las cuales 152 salieron positivas. Para identificar a nuevos contagios, viceministro. Se hace un estudio epidemiológico posterior porque a la persona positiva se le va a notificar, así como a la negativa también se le va a notificar, pero a la positiva se va con acompañamiento de Policía Nacional y Policía Municipal para poder efectuar el cierre de la tienda, del tendero que salió positivo, se manda a cuarentena a su casa y se hace el estudio epidemiológico de cuántas personas o contactos pudo haber tenido esta persona. Si el tendero tiene 1 o 2 ayudantes, también a ellos se les hace su hisopado. Solo para ampliar la información que está dando el viceministro, es aquí donde empezamos realmente lo que llamamos el árbol epidemiológico, donde empezamos a estudiar lo que es los contactos que han tenido. Por ejemplo, en una tienda que ha salido el tendero positivo, automáticamente lo trasladamos a un hospital, a toda su familia les hacemos el hisopado, esperamos en cuarentena los resultados, si salen positivos también los trasladamos, si salen negativos se quedan en cuarentenados de todas maneras, y empezamos a verificar y a investigar los contactos y a ver realmente cuántas personas han llegado a esa tienda, y de estas personas que han llegado a esa tienda empezamos a investigarlas a todas para ver qué contactos también han tenido, pero cuando hay casos muy sospechosos, de una vez se les hisopa y se les deja completamente en cuarentena. Por eso es que hemos tenido muchas personas en cuarentena, pero ahí es donde realmente empieza el trabajo epidemiológico, como lo que hicimos en Patzún. El árbol epidemiológico hasta llegar a los 17,000 que investigamos, y ahí, cuando dijimos aquí ya no va a haber más contagios, ahí paramos, que es lo que está haciendo ahorita, bajo la coordinación del viceministro de Atención Primaria en Salud, estas áreas de salud. Ministro, lo que yo le estoy preguntando es, de las 2,000 pruebas, digamos, que se realizan al día, un promedio de cuántas son para identificar nuevos casos y cuántas son para descartar que una persona que ya dio positivo se ha recuperado, porque entiendo que ustedes realizan hasta 2, 3, 4, 5 pruebas a las personas que ya están positivas, y estas mismas las suman en la totalidad de pruebas que ustedes comparten en la conferencia, en el mensaje presidencial o en el mensaje que ustedes brindan. Pero ¿cuántas de estas son para identificar nuevos casos? Sí, yo lo entiendo, que su pregunta es cuántos para control y cuántas para nuevas. No le puedo dar un dato exacto, pero lo que pasa le voy a decir. Ejemplo, si hacemos controles, porque cuando sacamos recuperados, que nosotros le llamamos egresos, pero completamente recuperados, es así como ahorita, digamos, estamos masificando pruebas en las áreas que le dijo el señor viceministro. Esas son pruebas nuevas, que es para investigar nuevos casos. Pero al mismo tiempo hacemos pruebas a los pacientes que ya están cumpliendo su periodo de recuperación y ver si están negativos.
Ejemplo, podríamos hablar de un 70% de las pruebas a las que menciona el señor viceministro en o podrías ampliarle un poco más de las pruebas del 70%. Sí, realmente las pruebas, la mayoría de pruebas son nuevas que se hacen en diferentes departamentos de Guatemala. De las que nosotros realizamos de controles, la mayoría son de aquí de la ciudad capital, de los hospitales donde tenemos pacientes en cuarentena, que algunos son asintomáticos, otros sintomáticos leves, pero que ya cumplieron su periodo de cuarentena en los hospitales. Ahí es donde realizamos la mayoría de pruebas de control. Pero las nuevas que se reportan vienen de toda la República. No sé si quedó clara o está... Si puede repreguntar exactamente qué es porque lo que queremos es que ustedes tengan las respuestas correctas y que estén... Sí, yo quisiera un dato concreto de diariamente cuántas son las pruebas que se realizan para identificar. Para identificar. Ejemplo, le voy a decir. El dato para donde investigamos nuevos brotes, identificamos 100 casos sospechosos a los que sí tenemos que hacerle pruebas en el área de zona 18, por ejemplo. Área de Chinautla, identificamos 200 casos a los que hay que hisopar, sospechosos. Solo ahí ya llevamos 300 pruebas. El área de Villanueva, identificamos 150 más. Ya llevamos 450 pruebas. Pero en Mixco tenemos, según el estudio epidemiológico, que tenemos que hacer 600 pruebas, estamos hablando de 1100. Pero tenemos que hacer controles también, que son el resto que los hacemos, ¿ya? Pero sí, la mayor parte, como le digo, no es un dato exacto, porque es epidemiológicamente, como le digo, en un lugar se hacen tantas pruebas para investigar nuevos brotes, en el otro igual, pero lo que vamos a hacer es, la próxima vez, el día de mañana, le vamos a traer exactamente para que quede completamente usted satisfecha con la respuesta. El día de mañana le traeremos exactamente ese dato. Que la entrevista que sostuvimos es sobre los hoteles. Usted me mencionaba que se hicieron convenios con algunos hoteles. Yo entiendo que ustedes no quieran revelar cuáles son los hoteles que están prestando el servicio por seguridad de los pacientes, pero sí quisiera saber cuántas camas son con las que se están contando, cuántas pacientes o cuál es la capacidad que tienen estos hoteles para atender a cuántos pacientes y cuánto es lo que está erogando el Estado para la contratación de los hoteles, ya que en el caso del Ministerio de Salud no subió ningún evento en Guatecompras para hacer la contratación de los mismos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solo ha hecho una contratación, que es el que nosotros tenemos denominado como punto 1 y tiene capacidad para 292 personas. Se está pagando alrededor de 200... Estamos pagando exactamente 145 por persona. Exacto, 145 quetzales por día, incluida alimentación. 3 meses. El contrato es por 3 meses. El contrato que se realizó es por 3 meses. Vamos en este momento con la última pregunta que fue enviada previamente por la periodista Yesenia González de Canal 9 Puerto TV de Puerto Barrios Izabal. Ella pregunta: ¿existe una licitación para hospedaje de pacientes positivos leves de COVID-19 para el departamento, en este caso Izabal?
la cual no baja de 4.635.000 quetzales. La pregunta es, ¿por qué invertir esa cantidad de dinero si existirá el hospital regional y también el hospital Centinela en el departamento? En Izabal no se ha hecho ningún tipo de contrato o se esté realizando un tipo de contrato para albergar pacientes con COVID. Para la persona que hizo la pregunta, como se indicó anteriormente, el Ministerio de Salud Pública solo ha hecho un solo contrato. En el departamento de Izabal no hemos realizado. Tengo entendido que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social quien está haciendo una cotización de esta naturaleza. Señora viceministra, y con la conferencia de prensa, agradeciendo a la señora viceministra y a los señores viceministros. Quiero agradecerles a todos realmente la asistencia de ustedes. Confíen en nosotros. Haremos esto todos los días, de lunes a viernes. Y cuando no tengamos una respuesta exacta, por favor háganos saber a través de nuestra directora de comunicación social del ministerio, y con todo gusto nosotros al día siguiente responderemos ya con datos exactos. Así que muchas gracias a todos. Sí, señor viceministro Shell. Solamente quisiera yo hacer un comentario que me parece importante, puesto que es importante para la opinión pública. La señorita Jessica, no sé si se encuentre todavía, ella tuvo la bondad, creo yo, de entrevistarnos el fin de semana pasado, ¿verdad? ¿Fue usted? Y nos preguntó que estaban desesperados los pacientes porque ya tenían 50 días de estar en los centros de reposo, digamos, ya cuando son asintomáticos. Yo le respondí, y creo que esto es importante para la opinión pública: nuestra misión es proteger a los guatemaltecos. Si nosotros nos confiamos a la desesperación de nuestros pacientes y les damos licencia para ir a sus hogares a los 15, 20 días, seguramente vamos a enviarlos a hacer que se esparza otra vez el virus a sus casas, a las tiendas y con todas las personas que ellos se comuniquen. Nuestra finalidad es garantizar al paciente su adecuada curación y garantizarle a la familia y a todas las personas que estén rodeadas de él que ese paciente no va a llegar a infectarlos. Y para eso, como le decía yo ese día a usted, le pedimos disculpas al pueblo de Guatemala si hacemos que se desesperen, que se cansen, pero es nuestra obligación para que los resultados sean mucho más eficientes. Gracias. Gracias, señor viceministro, señora viceministra, señores viceministros, y también, señor ministro, muchas gracias. Les despedimos, les deseamos muy buena noche. Gracias. Pues van a continuar trabajando en este momento, y les agradecemos también a los medios de comunicación que estuvieron presentes aquí en el Patio de la Paz, también a quienes siguieron las distintas transmisiones, y también a todo el público en general que nos acompañó. Muchas gracias. Feliz noche.